Hola, muy buenas tardes. Este es el segundo ejercicio que estamos realizando por parte del proyecto. Este, a diferencia del otro, es un amplificador de transresistencia. El equipo, pues somos Rodrigo, Rafael, Diego, Alejandro y su servidora Teresa. Primero que nada, cabe mencionar el objetivo, que es resolver el problema mediante los conocimientos ya obtenidos en clase y con nuestra intención de ingeniero darle una solución al problema que se nos está dando a continuación que les voy a decir. El problema consiste en tener una ganancia de 100 microvoltios, el cual al resolver al simular este circuito en ahora sí que nuestro programa nos va a dar una ganancia, la cual no es la que nos está pidiendo el problema, ya que estamos colocando todos los datos que están aquí, y la solución es que como nosotros, como ingenieros, tenemos que buscar aquella solución para poder resolver esto. Bueno, aquí vamos a analizar el circuito ya simulado en LTSpice. Podemos ver que primero tenemos aquí el circuito del problema donde le estamos colocando todas las corrientes, todos los datos que se nos fue mencionados. Pues es una fuente de corriente con un microampere. Aquí tenemos la única resistencia que es mayor es de 10 gigas y las demás son de 10 ohms. Y este es el voltaje que va a captar todo el voltaje que se tiene aquí para poderlo pasar para acá, para poder realizar todo el sistema que nosotros queremos resolver. Como podemos ver aquí, al inicio, cuando corremos el programa, nos da un resultado de voltaje de salida del 50 microvoltios, lo cual nosotros no queremos eso, estamos buscando los 100 microvoltios. Entonces, aquí abajo volvemos a realizar todo el circuito, pero vamos a cambiar una cosa, que es esta fuente, para poder obtener eso. Así finalmente podemos ver que aquí en la salida 2 tenemos los 100 microvoltios. ¿Cómo es que o sea, qué fue lo que tuvimos que modificar para poder realizar nuestro objetivo? Bueno, primero que nada es realizar los cálculos. Y primero el circuito nos está dando 50 microvoltios y en realidad queremos 100, pues tenemos que ver qué es lo que queremos modificar. Como ya lo había mencionado, tiene que ser la resistencia. Y pues como lo pudimos notar anteriormente, la resistencia está haciéndose más pequeña porque es de 10 ohms pasó a un micro ohm. Entonces, lo que llegamos a concluir, con lo que estamos concluyendo con esto es que entre más pequeña sea la resistencia, mayor va a ser la ganancia de este circuito. O sea, si más pequeña la resistencia, como en este caso fue un micro ohm, mayor será la ganancia, que fue lo que pudimos obtener nuestros 100 microvoltios como ganancia. Y bueno, ¿por qué es llamado el amplificador de transresistencia? Bueno, aquí podemos explicar más en detalle qué podemos encontrar que este amplificador vamos a tener que es un convertidor de corriente en el cual va a transformar o ampliar nuestra salida de voltaje. Entonces estamos explicando que nuestro amplificador de transresistencia o también llegado a conocer como transimpedancia, vamos a tener que en esa relación, a contrario de la constanductancia, vamos a tener que en ese va a ser una fuente de corriente que va a controlar la salida de una fuente de tensión, por lo cual también este es llamado resistencia porque la unidad de amplificador que estamos usando en este tipo de circuito va a ser medidos en resistencia, por lo cual de ahí va a prevenir su nombre. Bueno, finalmente mi conclusión es que como en el ejercicio anterior que lo resolvimos, se podría decir que tiene como una tipo de resolución similar, pero su fórmula es muy diferente para poder obtener la ganancia que se requiere. En este caso, entre más pequeña sea la resistencia, mayor será la ganancia, lo cual es lo que estábamos buscando. Y
Y así podemos ver que para un amplificador de transresistencia, pues con la resistencia entre más pequeña sea, mayor será la ganancia y así poder obtener todos los resultados que quisimos obtener. Y pues bueno, como conclusión acerca de la elaboración de este problema y acerca de la elaboración de este circuito, puedo decir que fue un problema hasta cierto punto, como mencioné previamente en un video, retador, ya que notamos una gran... Al principio yo notaba una discrepancia en entre los valores obtenidos y los valores calculados. Entonces yo hasta cierto punto desconcertaba o me desconcertaba. Así que tuve que implementar o cambiar mi perspectiva de cómo es que yo tenía que analizar el circuito. Perdón. Entonces, para esto yo tuve que cambiar en análisis y tuve que cambiar completamente lo que vi o lo que yo pensaba que iba a obtener a lo que realmente obtenía. Entonces, durante la elaboración de este proyecto, de este mini proyecto, logré entender el verdadero funcionamiento de un amplificador de transresistencia y cómo es que este funciona y qué es lo que se debe modificar o qué es lo que nosotros debemos así hasta cierto punto poder modificar. Por ejemplo, en este caso la resistencia a la salida, que es R0, era la única resistencia que nosotros podíamos modificar o era el único elemento dentro del circuito que se podía modificar para que el amplificador de transresistencia nos diera la ganancia esperada. Y entonces, la verdad es que sí fue un problema muy bueno, como le comentó el profesor previamente. Pensé que estaba complicado, pero realmente no. Era aplicar y realmente sumergirte e investigar acerca de cómo es que este funcionaba y cómo es que este realmente, sí, cómo es que este, cuál era su función de este circuito y cómo es que este se comportaba dentro de la simulación. Gracias. Y bueno, como conclusión final podemos determinar que podemos entender de una mejor manera lo que va a ser una relación o cómo podemos diferenciar entre un amplificador de resistencia o impedancia con uno de transconductancia, en el cual en este tipo de circuitos de transresistencia nosotros queremos buscar un valor de la resistencia de salida menor a comparación de lo que buscábamos en la transconductancia, que era una resistencia mucho mayor. En este caso nosotros buscamos una resistencia menor para que nuestro circuito pueda ser considerado como ideal. Aquí vamos a entender un poquito más ese tipo de circuito y cómo nosotros podemos ir mejorando y entendiendo cómo nosotros vamos a buscar lo que realmente queremos de salida, las diferencias y lo que estamos buscando al querer realizar su mejoramiento, en el cual nos dimos cuenta que pues había que reducir la resistencia ya que era un valor mucho más alto en la de salida, por lo cual al reducirlo nosotros obtuvimos el valor deseado. Y como conclusión, consecuente al ejercicio anterior, se tuvo una idea más clara de lo que el problema nos pedía, por lo que revisando los conceptos vistos en clase pudimos analizar y resolver el problema de una manera más fácil. De nueva cuenta, cambiando el valor de la resistencia para poder obtener el voltaje deseado. Como conclusión al final de este PBL, aprendimos más de los amplificadores de transresistencia, aprendimos sobre cómo funcionan y cómo se comportan en diferentes circuitos. En este caso, a través de un análisis teórico y una simulación digital del circuito, obtuvimos una mejor visión de cómo se comporta para llegar a la conclusión de que a menor resistencia es mayor el voltaje y de esta manera cambiando la resistencia en el circuito fue que obtuvimos el voltaje que deseábamos.